Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante y con mucha alegría estamos compartiendo otro capítulo más de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, este programa taller dirigido a catequistas, misioneros, evangelizadores, servidores en general, bueno, para compartir también, para poder escuchar, para poder también, digamos, disfrutar no solamente en lo que es la formación, sino la experiencia de un Jesús vivo, ¿no? Para comunicar en este mundo desesperanzado, en este mundo disgregado, en este mundo disperso, erosionado. Así que como siempre tenemos la asistencia del Espíritu Santo, sin lugar a dudas, de la Rúa Santa, a quien invocamos constantemente, y la intercesión de María, la primera misionera, la primera evangelizadora, y por supuesto la presencia viva de Jesús resucitado. Por eso, al comenzar, invocamos al Espíritu Santo, a la Rúa Santa. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu del Padre y del Hijo, te pedimos que ahora te derrames en nuestros corazones para que podamos gozar de este programa, para que podamos internalizar todo lo que vos querés decirnos al corazón, para poder hacerlo fruto, hacerlo vida, hacerlo servicio en la comunidad, en la iglesia. Ven, Espíritu Santo, ven, ven a iluminarnos, ven a fortalecernos, ven a abrir nuestra mente, nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. Bueno, ¿y cómo están ustedes? ¿Cómo va el trabajo pastoral? ¿Cómo va el trabajo en la comunidad, en el ministerio, como catequistas, como misioneros, como evangelizadores, como servidores? Lo están haciendo con humildad, con sencillez, con simplicidad. Lo están haciendo con mucha disponibilidad y docilidad al Espíritu Santo. Lo están haciendo en profunda unidad con el Señor resucitado, presente y vivo en la Eucaristía. Ustedes, por ejemplo, son adoradores en espíritu y en verdad. Dedican un rato cada día a estar frente al sagrario de tú a tú, de corazón a corazón, como adoradores, sin apuros, sin prisas, ni psicológicas, ni de reloj. Porque evidentemente no se puede dar lo que no se contempla. Contemplar para actuar, contemplar para servir. Si no es puro activismo, pura dispersión, o lo que es peor hoy día, pura evasión, pura alienación, ¿no? Evidentemente nosotros somos canales de gracia en la medida en que estemos más tiempo con Jesús, más tiempo delante del sagrario, más tiempo en un tú a tú de corazón a corazón. Él me mira, yo lo miro, Él me ama, yo lo amo. Ahí está el gran secreto de los frutos de todo evangelizador, de todo catequista, de todo misionero, de todo servidor, ya sea sacerdote, ya sea religioso, religiosa, laico, ya sea obispo, ¿no es cierto? Ahí está el gran secreto. Este es el gran secreto. En realidad somos canales de la gracia del Señor, canales de su gracia. Y Él es el centro, Él es el eje, no nosotros, ¿verdad? Él tiene que ser. Por eso hoy, siguiendo con este camino que habíamos iniciado en el programa anterior, ¿verdad? El objetivo del querigma, ¿se acuerdan? Del anuncio con poder de la persona viva de Jesús, habíamos hablado de la salvación, ¿no? Que es una salvación integral, liberación del pecado, habíamos dicho, y tener vida divina, vida nueva. La salvación es liberación del pecado y vida en abundancia, lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Y ahora llegamos al punto 2, que es el regalo, el don del Espíritu Santo, de la Rúa Santa. Ciertamente quien cree y se convierte alcanza el don de la salvación, pero ¿quién nos certifica que es verdad? Nosotros no podemos tener la certeza de haber logrado la salvación, pero Dios sí lo garantiza, sellándonos con su Espíritu. Por eso leemos en Efesios 1:13, en Él también ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, la buena nueva de la salvación, y haber creído también en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Es decir, quienes han escuchado la proclamación de la salvación y la han recibido con fe, tienen un paso más por delante, que es recibir el sello del Espíritu Santo, que es prenda, que es anticipo de nuestra eterna y definitiva salvación.
Por eso la proclamación querigmática no puede terminar sin una nueva efusión del Espíritu Santo. La salvación es Jesús, pero Jesús muerto, resucitado y glorificado, que como Señor y Mesías derrama su Espíritu a quienes han creído en Él, ¿verdad? Por ello, una de las metas imprescindibles en la proclamación de la Buena Nueva es pedirle a Jesús Mesías, que está lleno de Espíritu Santo, que lo derrame sobre todos y cada uno de los que escuchan la palabra de salvación. Sin esta recepción, la proclamación querigmática quedará incompleta y a la postre resultará ineficaz, porque carece precisamente de la fuerza de Dios, que es el Espíritu Santo. La meta definitiva del querigma es nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, porque es el Espíritu quien nos hace conocer verdaderamente a Jesús, dándonos testimonio de Él y llevándonos hasta la verdad completa. Él nos enseña y nos recuerda las palabras del Señor. Y no solo estará con nosotros, sino especialmente en nosotros, como dice Juan 14:17, convirtiéndonos a todos y a cada uno en su santuario. Por último, es su fuerza la que nos convierte en testigos con poder para anunciar a Jesús hasta los confines de la tierra, ¿no? Hechos de los Apóstoles 1, 5, 8. Tan abundante sería esta efusión del Espíritu que tanto Juan Bautista como el mismo Cristo la llamaron bautismo en el Espíritu Santo. Mateo 3:11, Marcos 1:18, Lucas 3:16, Juan 1:33 y Hechos de los Apóstoles 1:5. Fíjense en cuántos lugares se habla del bautismo en el Espíritu Santo, dando a entender, atención, con ello, que es una plenitud que llena por dentro y por fuera, que nos inunda y nos penetra hasta rebosar. Esta generosa efusión, porque en el fondo el bautismo en el Espíritu Santo es una nueva efusión del Espíritu Santo, es la característica principal de los tiempos mesiánicos, y es Él, y únicamente Él, quien hace presente y eficaz a Jesús y su obra salvífica en el mundo. O sea, entonces, el Espíritu Santo es el sello que reciben los creyentes en Cristo. Así es. ¿Para qué? Para formar la comunidad, la asamblea, la eclesía, la iglesia. Eso significa, ¿no? Eclesía, iglesia, comunidad, asamblea. Jesús no vino a salvar individuos aislados sin ningún nexo entre ellos, sino a formar un pueblo santo. Primera de Pedro 2:9, un reino, Mateo 4:17, un cuerpo, Primera Corintios 12, donde la característica principal de los redimidos es la unidad y el amor. Juan 17:21. La obra de salvación es coronada y llevada a su término cuando el Espíritu Santo congrega a los creyentes, formando en ellos a Cristo. 2 Corintios 3:18, con diversidad de dones y ministerios. 1 Corintios 12, Efesios 4:11, con una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Efesios 4:50, donde la piedra angular es Cristo. 1 de Pedro 2:64. La columna son los apóstoles y profetas, Efesios 2:20, mientras que todos entramos en la construcción como piedras vivas, Primera de Pedro 2:5. Cuando la multitud le preguntó a los apóstoles lo que se debía hacer para entrar de lleno en la salvación de Jesús, Pedro, lleno del Espíritu Santo, contestó: cada uno hágase bautizar, Hechos 2:38, subrayando así el aspecto personal e insustituible de la fe. Pero lo admirable es que inmediatamente después que estos fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a vivir en unión y comunión total de vida y de fe, Hechos 2:42, alrededor de la mesa del Señor y sus apóstoles. Entre los apóstoles, Pablo es el ejemplo más evidente. Siempre que evangelizaba, dejaba a los neoconvertidos formando una comunidad cristiana, encabezados por los presbíteros, con diversidad de ministerios y carismas, en unidad entre ellos y con las demás iglesias cristianas. San Agustín resume dicha actividad diciendo que los apóstoles, predicando la palabra de la verdad, engendraron las comunidades, es decir, las eclesías,
lo que también se denomina las iglesias, no las eclesías, las comunidades. La conversión a Dios está íntimamente ligada a la conversión al hermano, al prójimo, al próximo. Quien ha encontrado a Dios sabe siempre reconocerlo en el rostro de los hermanos, especialmente de los más necesitados. Quien ama a Jesús, ama todo lo que Jesús ama. La comunidad no es una estructura, sino un ambiente donde se hace efectiva la salvación de Jesucristo que nos libera de todo pecado, donde se vive realmente su señorío en todos los aspectos de la vida y relaciones, y donde constantemente se recibe Espíritu Santo. Lo que hace que un grupo se convierta en comunidad, y que no sea simplemente una ONG, es que habiendo tenido cada uno de los miembros su experiencia personal de Jesús como su Salvador, su Señor y su Mesías, ahora juntos como pueblo de Dios en marcha, van teniendo continuas y progresivas experiencias de la salvación de Jesús, su señorío y su obra mesiánica. Es decir, que ha pasado del Jesús mi Salvador al Jesús nuestro Salvador, del Jesús mi Señor al Jesús nuestro Señor, y del Jesús mi Mesías a Jesús nuestro Mesías, caminando juntos y creciendo en la fe y en la conversión. Vamos a seguir con esto, no se vayan, y ya regresamos con más gozo y evangelio. Soy el Padre Rubén Francisco Bellante y ya estamos de regreso con más gozo y evangelio, el segundo bloque de este programa, la alegría de evangelizar. Y estábamos diciendo que en la comunidad, en la eclesía, entonces, cada uno es responsable de ayudar y sostener la fe de los hermanos, o sea, da y recibe, perdona y es perdonado, acompaña y nunca está solo, ofrece sus carismas y ministerios para bien de todos y al mismo tiempo se beneficia con los de los demás. En fin, comparte y comulga efectivamente con todo lo que atañe a la vida de los hermanos. Tomando conciencia de la pertenencia a la Iglesia universal, católica, católicos, eso significa católico, universal, la Iglesia diocesana y la comunidad parroquial, se lleva una vida que realmente sea signo ante el mundo de que la buena noticia del Evangelio es actual para todo ser humano. Solo viviendo las nuevas relaciones basadas en el compromiso de amor, inclusive la prueba de dar la vida por los que se ama, se podrá convencer al mundo del poder transformador del Evangelio. Lo que necesita nuestro mundo para creer no son nuevas teorías o métodos, de eso ya está cansado. Lo que ciertamente necesita es ver y constatar que existe un nuevo tipo de relaciones entre los seres humanos. Las relaciones personales en nuestro mundo están generalmente basadas en la convivencia. El Evangelio muestra una vía superior. Relaciones basadas en el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones por el don de su Espíritu, amando al hermano en toda circunstancia, especialmente cuando pase necesidad, ¿verdad? Entonces el cristiano, el bautizado, como todo aquel que renueva su iniciación cristiana, debe vivir y encontrar una comunidad que lo acoja, que lo reciba, para que lo ayude en su nuevo camino y lo acompañe en su ministerio para el bien de toda la comunidad. Es decir, que lo haga una célula viva del cuerpo de Cristo, donde se sienta útil a los hermanos y al mismo tiempo necesitado de ellos. Si no existe una verdadera comunidad que ayude al recién evangelizado, se corre el peligro que la semilla de la palabra de Dios sea ahogada entonces por el hombre viejo, por la estructura, por la burocracia, por la excesiva estructuración, ¿no? Institucionalización exagerada, ¿no? Entonces, grandes organizaciones diocesanas, arquidiocesanas, parroquiales, pero todo sin vida, ¿no? Sin frutos, ¿no? Entonces la iglesia pasa a ser una ONG, la tristísima ONG por otra parte, ¿no? No se debe olvidar que la comunidad no se forma por medio de una técnica o algún método infalible de estos que van apareciendo cada tanto. Hemos encontrado el plan evangelizador, hemos encontrado el método evangelizador y todos detrás. Este año se llama así, el año que viene se llamará así, o en esta década fue este, en la década que viene será el otro. Y hay gente que se desespera.
Hay gente que absolutiza los métodos, como absolutiza también los movimientos o los ministerios, los absolutiza de una manera tal que a veces hasta descarnadamente pierde la caridad, ¿no? En nombre de su movimiento, ¿no? Entonces el Espíritu Santo no solo es el alma de la comunidad, sino su creador que le da la existencia. En este sentido, la iglesia es el regalo de Dios al mundo. Los solos esfuerzos del ser humano por construir la humanidad, si no están alentados por el soplo del Espíritu, caerán en el vacío y más tarde en el desánimo del fracaso, de la frustración. El Espíritu de Cristo anima su cuerpo y solo Él lo vivifica. Ciertamente todos estamos llamados a la comunidad, todos, pero el tipo concreto de comunidad no lo elegimos nosotros. Es muy variado y depende de la vocación y el llamado personal y de la misión que el Señor le confíe. Por eso yo siempre digo, bueno, hay mucha riqueza en la Iglesia Católica, la diversidad de ministerios, ¿verdad? De movimientos, de instituciones. Bueno, mientras sea eso fruto de la iluminación del Espíritu Santo, gloria a Dios. Ahora, cuando es una especie de cosa muy humana, de dispersión, de disgregación, de que cada maestrito con su librito, o sea, casi más bien sectario, bueno, eso no puede venir del Espíritu, porque al contrario, la dispersión, la disgregación le quita fuerza al anuncio del Evangelio. Entonces, para que quede claro, a ver, la iniciación cristiana culmina al vivir la comunidad cristiana centrada en la Eucaristía. No puede haber comunidad cristiana sin Eucaristía. No hay vida cristiana sin Eucaristía, decía Paulo VI, el Papa, ¿no? Por eso yo no entiendo mucho a esos que van los miércoles al grupo de oración, pero no van los domingos a la Eucaristía parroquial, ¿no? Aquellos que le dedican un montón de tiempo a hablar con sus amigos o compañeros del ministerio o del movimiento en la vereda de la parroquia o en el atrio de la parroquia o en el estacionamiento de la parroquia y no le dedican ningún tiempo a estar con Jesús delante del Santísimo, delante del Sagrario, que está dentro de la parroquia. Son esas cosas que yo veo que llamo la perdón, me voy a reír un poquito, psico y sociológico, o sea, psicosociologización de la religión. Es decir, para hacerlo más clarito, una religión horizontalista, en donde no siempre lo vertical, o sea, la relación experiencial con Dios está claro. Yo espero que les quede claro a ustedes. Bueno, lo importante es esto. La pregunta que les hago, ¿cómo vivían los que se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 42 al 44. ¿Lo querés buscar? Claro, buscalo, sí. Escribilo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 42 al 44. Bien. Ahora vamos a ver cuál es el medio, el instrumento usado para que justamente haya una experiencia de Jesús como Salvador y a partir de allí una unión a la comunidad. Y el medio es el querigma. El querigma, o sea, el primer anuncio, el anuncio con poder de la persona viva de Jesús. Eso significa querigma. Primer anuncio con poder de la persona viva de Jesús, o sea, una flecha lanzada al corazón. El gong de la campana, ¿se acuerdan? Entonces, ya vimos el contenido de la evangelización querigmática, el qué y el objetivo, ¿para qué? Ahora es necesario conocer cómo se llega a la meta. No basta saber lo que se tiene que predicar ni el objetivo a seguir. Es absolutamente necesario conocer el cómo conseguir la salvación. Cómo hacer llegar hasta nosotros los méritos de la obra salvífica realizada hace ya 2000 años y a tantos miles de kilómetros de nosotros. La fe y la conversión son los medios necesarios a través de los cuales se hacen presentes y efectivos los méritos redentores de la Pascua de Cristo Jesús. Hechos de los Apóstoles 12:21. San Pablo siempre perseguía un doble objetivo cuando evangelizaba.
Primero, que los oyentes creyeran en Jesús. Segundo, que se convirtieran a Dios. Hechos 20, 21. A ver, en primer lugar, la fe. La fe es virtud teologal, ¿verdad? De las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Bien, ¿qué significa virtud? Viris, fuerza, que viene de lo alto. La fe es medio indispensable para ser salvado. La fe es adhesión a la persona viva de Jesús. La fe no es un sentimiento, no es un estado de ánimo, no es una elucubración de tipo racional, es un don, un regalo, una gracia que implica razón y emoción. Es como el cable que nos une a los méritos de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, haciendo eficaz y presente su obra salvífica en nosotros. Cristo Jesús ya nos salvó, pero esta salvación se hace presente y activa en nosotros por la fe. Una cosa es que Él ya nos haya dado el regalo gratuito de la salvación, pero otra cosa es que nosotros le hayamos recibido. Para esto es necesario la fe. La fe es un don de Dios, es una gracia, un regalo, y al mismo tiempo la respuesta que el hombre da a Dios. Como dije, no es un sentimiento o ideología, sino un modo de relacionarnos con Dios y de vivir de acuerdo a esa fe. Jesús envió a sus apóstoles a proclamar la buena nueva. Leemos en Marcos 16, 15, 16, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. San Pablo es igualmente enfático en este campo, afirmando que no es el cumplimiento de la ley ni las obras buenas la que nos salvan, sino la fe. Han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es un regalo, un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y en Gálatas 2, 16 leemos: el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Un carcelero preguntó qué debía hacer para salvarse. Pablo y Silas le contestaron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Hechos 16, 32. Como esta fe es el medio necesario para alcanzar la salvación, los discursos querigmáticos terminan con una invitación a creer para apropiarse todos de los frutos de la redención. Por ejemplo, todo el que crea en Él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Hechos 10:43. Pero la fe tiene tres facetas: creer, confiar y depender. La fe es creerle a Dios, confiar y depender de Él. Pero eso lo seguiremos viendo enseguida después de la pausa, cuando regresemos para seguir con más gozo y evangelio, la alegría de evangelizar. No se vayan. Ya estamos de regreso con el tercer bloque de hoy de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar. Un gusto compartir con ustedes entonces. Y estábamos diciendo que la fe tiene tres facetas. Creer. Creer no se limita a creer en Dios, sino que significa creerle a Dios, lo cual es muy distinto, ¿no? Creer en Dios no tiene ningún mérito, porque hasta Satanás cree en Él. Creerle a Él significa la entrega total y sin condiciones por parte del ser humano. No es creer en algo, sino en alguien. Lo otro es confiar. Es la certeza de que Dios va a actuar de acuerdo a sus promesas, no de acuerdo a nuestras culpas o méritos, sino de acuerdo a los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Es la seguridad de las cosas que no vemos, pero que de alguna manera percibimos. Es confianza que produce la paz del niño que está en las fuertes y amorosas manos de su padre. Y depender. La fe nos lleva a obedecer a Dios, o no es fe. La fe que salva es la que hace que nos sometamos, no por legalismo, temor u obligación a Dios, sino que nos lleva a obedecerle como a Padre que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. En fin, la fe nos lleva a vivir de acuerdo a lo que creemos, so pena de ser reducida a ideología, teoría o sentimentalismo, ¿no? Emocionalismo. Entonces digo, la fe es creerle a Dios, confiar y depender de Él. Y en segundo lugar, la conversión.
El otro medio por el cual se hace presente la salvación es la conversión, la cual es expresión necesaria de la fe. Fe sin conversión sería como fuego que nos quema o luz que nos ilumina. Sería una fe muerta e ineficaz. En primer lugar, la conversión no se limita a un cambio de moral. Eso sería muy poco. Es un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de opciones, de criterios, de actitudes. No por nuestras fuerzas y propósitos, sino por la fe que nos lleva a entregarle nuestra vida de pecado a Jesús y recibir su vida de Hijo de Dios. Él comienza a vivir, amar, servir y actuar en nosotros y a través de nosotros. Es darle la espalda al pecado, pero sobre todo es darle la cara a Dios, o mejor dicho, darle el corazón. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Su temperatura es elevadísima y el calor incandescente. Sin embargo, esto sucede solo en la mitad del planeta, la que da al Sol, porque la que permanece del otro lado del Sol permanece en densas tinieblas y fría. Solo cuando el planeta da vuelta y mira al Sol se ilumina su cara oscura y se calienta. Así también hay cristianos que están cerca de Dios, a veces muy cerca, pero no le han dado la cara oculta, donde está la tiniebla del pecado. Al volverse a Dios todo cambia, o mejor dicho, cambiamos nosotros, ¿no? El cambio de moral no es condición para la salvación, sino consecuencia de habernos vuelto a Dios. Otro aspecto de la conversión es el siguiente: vivir como hijos. Algunas personas han centrado su cristianismo en vivir justamente, pero no como hijos. Todavía están en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de la conversión de San Pablo, no se refiere a que haya dejado su vida de pecado, pues sabemos que era un ferviente fariseo y fiel cumplidor de todos los mandamientos de la ley judía. San Pablo se convirtió de justo a hijo, ahí está la cosa. A raíz de su encuentro personal con Jesús en el camino de Damasco, comenzó a vivir no como justo, sino como hijo. Se convirtió de justo a hijo. Todos necesitamos la conversión, una nueva conversión. La conversión es un cambio de vida, de actitudes, de criterios. Cambiamos nuestra vida por la vida de Jesús. Porque, mucha gente dice, no, yo voy a misa el domingo, ¿no es cierto? Rezo todos los días, a la mañana, a la noche, un Padre Nuestro, Ave María, Gloria. Bueno, algo es algo. Pero después durante el día se comporta, digamos, con lo más cholulo, frívolo y superficial que puede haber. Desde la televisión hasta la vida mundana, la mundanidad, el mundanismo, que dice el Papa Francisco, en su forma de hablar, de moverse, sus opciones, sus diversiones. Entonces no puede ser, porque no hubo un cambio de criterios y actitudes, sino que hubo un barniz superficial de pseudo religiosidad que es más superstición que otra cosa. Ay, sí, porque yo voy peregrinando a Luján o a San Nicolás, o no sé, voy del padrecito tal, medio, dejemos ahí, pero después, el resto de la vida, en lo cotidiano, actitudes, criterios, resulta que estoy pendiente de todos los programas frívolos, cholulos y superficiales de la televisión, el mundanismo total, me dedico al juego, voy al casino, mi forma de hablar es vulgar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? La verdad. Damos lástima, ¿no? Y damos lástima porque para vivir así, mejor vivo en el mundanismo y se acabó. Y no estar ahí a dos aguas. Porque ya sé que es tarea de conversión constante, pero al menos si lo tenemos claro es otra cosa. Y si se predicara claro en las parroquias, los domingos, también. Lo que pasa es que hay muchos sacerdotes, hay muchos curitas que quieren cuidar la clientela, como quien dice, entre comillas. Entonces, no forjan discípulos y seguidores de Jesús, sino fans de un club, como si fuera un club de fútbol, que tienen que venir todos los domingos a cumplir con su reglamento, pero en realidad no son discípulos de Jesús. Simplemente se soban a sí mismos cumpliendo el requisito de la misa dominical, pero nada más, no hay conversión, no hay nada.
Por ahí me dicen, está bien, en Argentina el 4% de la población supuestamente va a misa los domingos. Pero en otros países de América Latina, México, más del 30%, Colombia, y en Estados Unidos, en el mundo hispano también, los templos se llenan los domingos a la misa. Ustedes me dirán, algo es algo, sí, pero si se va a dormir a la iglesia, ¿verdad? Sin actitud de sorpresa ante lo que el amado Jesús me quiere dar en su palabra, evidentemente eso es más una enfermedad casi adicta, una adicción viciosa, que una convicción. Y si al mismo tiempo el sacerdote que está predicando o el obispo no mueve esa modorra, bueno, entonces podemos pasar décadas con un clientelismo religioso, pero no con discípulos de Jesús. Y no se puede esperar frutos de todo eso. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Estamos pateando en contra, son golazos en contra. Entonces digo, la conversión es un cambio de vida. Cambiamos nuestra vida por la vida de Jesús. Por esta razón, todos los discursos querigmáticos, después de presentar a Jesús muerto, resucitado y glorificado, siempre culminan haciendo un llamado al corazón del ser humano para que responda mediante la fe y el arrepentimiento sincero. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 27 al 38, por ejemplo, o Hechos de los Apóstoles 4:4, o 3:19, o 5:31, etcétera, ¿no? Y tiene que haber una manifestación externa de la fe y la conversión. La fe y la conversión involucran a todo el ser humano. Inteligencia, voluntad, afectividad, emotividad, sensibilidad, imaginación, cuerpo, alma, espíritu, todo. No una parte, no un sentir bonito, no una emoción pasajera como esos congresos de algunos congresos de la renovación carismática, ¿no? Que se la pasan llorando todo el congreso y después al día siguiente están igual o peor. La fe y la conversión involucran a todo el ser humano y no solo a una parte de su ser. Por tanto, deben manifestarse exteriormente cuán profundas sean en su interior. Si la fe y la conversión no se manifiestan de alguna forma, habría que dudar si son reales. Habría que dudar si son reales. San Pablo dice que para alcanzar la salvación se necesitan dos cosas. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Romanos 10, versículos del 9 al 10. Cuando San Pablo se refiere a corazón y boca, está hablando tanto de lo más íntimo como de lo más externo del ser humano. Es decir, la fe debe ser tan profunda como manifiesta. San Pedro, por su parte, nos exhorta a dar razón de nuestra esperanza. 1 Pedro 3:15. Es decir, hay que expresar con hechos y palabras lo que creemos y esperamos. La Iglesia nunca se ha avergonzado de proclamar su fe. Siempre la ha hecho pública, aún en los momentos más difíciles. Los mártires son el testimonio más elocuente de la expresión valiente de la fe. En el proceso de la evangelización querigmática es absolutamente necesario un momento expreso para que el evangelizando tenga la oportunidad de manifestar su fe y su conversión delante de Dios y de la comunidad cristiana. Entonces, la confesión pública de Jesús como único Salvador, Salvador personal, y la proclamación de su señorío en nuestras vidas son aspectos que debemos revalorar y procurar. En el ministerio de Jesús encontramos frecuentemente estas manifestaciones de fe que desatan el poder salvífico. Por ejemplo, la hemorroísa que toca con fe su manto y es curada, Zaqueo que se pone en pie y manifiesta su conversión, Pedro que lo proclama públicamente como hijo de Dios, Tomás que exclama Señor mío, Dios mío, los ciegos que gritan hijo de David, la pecadora que le lava los pies. O sea, la fe y la conversión deben tener una manifestación exterior y pública. Apasionante el tema, pero no se vayan, que ahora viene la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio del día de hoy.
Y bueno, queremos ver ahora un poco el querigma, o sea, hoy, ¿no? En la actualidad. Porque el Evangelio, Cristo Jesús, buena noticia, buen anuncio, es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, no hay otro nombre por el cual podamos ser salvados. La Iglesia tiene, proclama y vive un solo Evangelio. Cristo Jesús, muerto y resucitado, que ya realizó la salvación íntegra de todo el ser humano y de todos los seres humanos. Sin embargo, esta buena noticia, este Evangelio, es presentado a hombres y mujeres concretos, de diferentes culturas, tiempos y condiciones, países, ¿verdad? Por tanto, urge adaptarlo, no cambiarlo, atención, adaptarlo, para que la semilla de la palabra de Dios, que tiene poder para producir por sí misma, fructifique el 100 por 1. Dije adaptar, no adulterar, no cambiar, no licuar, no hacerlo light, como muchas corrientes de la New Age hoy día. No parcializarlo, no fragmentarlo para quedar bien con unos o con otros. Cuidado con esto que hoy se da muchísimo, muchísimo. Se trata de una proclamación a los ya bautizados, que ciertamente ya han oído hablar mucho de Jesús, pero que en general no han tenido un encuentro personal con Él, ni una experiencia concreta de su salvación, que entre nosotros son la mayoría de los bautizados. Se trata de evangelizar a los que se creen buenos, porque no roban ni matan, pero que no viven en la experiencia concreta de que son hijos amados del Padre Dios. Se trata de anunciar a los que están estacionados, adormecidos, en un cristianismo mediocre, que el poder del Espíritu Santo actúa hoy y se manifiesta con toda la hermosa gama de los carismas. En fin, anunciar la buena noticia de que aquí y ahora podemos vivir en plenitud la vida en abundancia que Cristo vino a traer a este mundo. Por otro lado, se ha de presentar al auténtico Jesús, al Jesús del Evangelio, no al que pintan los artistas o presentan a veces las películas o las series o miniseries o a esa religión acaramelada que mueve los sentimientos pero que no cambia nuestra forma de vida. Cuidado, porque hay muchísima manipulación hoy día, incluso manipulación consciente o inconsciente en nombre de parte, mejor dicho, de muchos ministerios, grupos, predicadores, laicos y sacerdotes. Demasiada manipulación de los sentimientos, de las emociones. Es gravísimo este punto. Se trata de presentar el testimonio que el mismo Espíritu Santo ofrece, un Jesús vivo y resucitado, cercano y poderoso, que es capaz de transformar corazones y estructuras, personas y ambientes concretos, individuos y comunidades. La presentación del querigma a los bautizados no puede ni debe ser otra cosa que la renovación de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana que la mayoría recibió, pero que efectivamente no ha concientizado. Me refiero al bautismo, o sea, el querigma, el anuncio del querigma, reaviva el signo bautismal de ser injertados en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y el sacramento de la confirmación, experimentar el poder del Espíritu que nos capacita para ser testigos con poder de Cristo Jesús. Y el sacramento de la Eucaristía, integrando a la comunidad cristiana, cuerpo de Cristo, centrada en la cena del Señor, o sea, en la Santa Misa, la Cena Domini. Por eso digo, los 6 temas del querigma, el modelo de la proclamación de Jesús, tomando como modelo la proclamación de Jesús y de los apóstoles, lo podríamos definir en 4 temas fundamentales. Primero, Jesús, solución de Dios y salvación del mundo. Segundo, fe y conversión. Tercero, don del Espíritu. Y cuarto, la comunidad cristiana. A ver, vamos a hacer una presentación pedagógica de esto, que ustedes ya la conocen, pero viene bien recordarlo. Presentar solo esos temas con esa secuencia encierra una dificultad pedagógica. No podemos tratar el tema de Jesús, solución de Dios, si con anticipación no conocemos perfectamente cuál es el problema que Él viene a resolver.
Si se declara que Jesús salva, antes se debe tener clara conciencia de qué viene a salvar. Por tanto, es necesario que previamente se hable del tema de el pecado del cual Jesús nos viene a liberar. Esta solución todavía es parcial, ya que persiste básicamente la misma cuestión. Sería un grave error pedagógico iniciar la evangelización con un tema como el pecado. Sería contraproducente y contrario a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles acercarse a una persona y de primera intención declarar, vos sos un gran pecador. Antes del tema del pecado se debe abordar el origen de todo y el fundamento de la fe, que es el amor de Dios, el amor incondicional, el amor gratuito de Dios. De esta manera ya tenemos los 6 temas fundamentales e insustituibles de la evangelización querigmática. Primero, atención, primero, el amor de Dios. Segundo, el pecado del ser humano. Tercero, Jesús, solución de Dios. Cuarto, fe y conversión. Quinto, el don del Espíritu. Y sexto, la comunidad cristiana. Así concatenados. Por eso digo, el anuncio del querigma tiene que ser actual, directo y concatenado. Entonces, actual, ¿qué significa? Significa no tanto hablar de un Dios del pasado o de lo que sucedió hace 2000 años, sino de hacer operante aquello de lo que se habla. Por ejemplo, más que hablar del Dios eterno, presentar al Dios que hoy ama, hoy sana y hoy libera. Que el ser humano actualmente necesita ser salvado y que en estos momentos puede experimentar la salvación si hoy cree y se convierte. Que el don del Espíritu es para estos tiempos y que urge integrarse a la comunidad cristiana. Además, tiene que ser directo. El mensaje se debe confrontar de manera personal. No es tanto hablar del amor de Dios, sino de que Dios te ama personalmente a vos. No se trata de presentar eruditamente el tema sobre la esencia del pecado, sino interpelar directamente al evangelizado más o menos de esta manera. Tú necesitas de salvación porque no te puedes salvar por ti mismo. O sea, más que una clase de cristología o pneumatología, se debe ofrecer un Cristo Jesús vivo, con quien es posible tener un encuentro personal para recibir el don de su Espíritu. En fin, se trata de aplicar el tema expuesto a cada uno de los evangelizados para no hablar en abstracto, sino en concreto. Y además debe estar concatenado. Todos los temas están íntimamente relacionados y dependientes entre sí, llevando una secuencia lógica. Así es como deben ser presentados, suponiéndose uno al otro, concatenados. Así lo muestra una presentación, por ejemplo, ¿no? Dios te ama, mas tu pecado te incapacita para experimentarlo. Sin embargo, Él ya te perdonó y liberó por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Lo único que vos tenés que hacer es creer y convertirte para que recibas su amor, que es el Espíritu Santo, y puedas vivir en la familia de Dios, que es la comunidad cristiana. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Con estas indicaciones, los temas quedan unidos, concatenados y transformados entonces más o menos así. El evangelizador, catequista, millonero, agente de pastoral, dice: Dios te ama hoy. El evangelizado dice: sí, ya sé que me ama, pero ¿por qué no lo experimento? El evangelizador dice: porque bueno, el pecado es como un bloque, como un muro que no está permitiendo que la salvación llegue a tu vida. Y el evangelizado dice: ¿y cuál es la solución? Contesta el evangelizador: Jesús ya te salvó. Y el evangelizado dice: entonces, ¿qué debo hacer yo? Contesta el evangelizador: cree y convertite ya, proclamando a Jesús como Salvador y Señor de tu vida. ¿Para qué? Responde el evangelizado. Para recibir inmediatamente el don del Espíritu Santo, dice el evangelizador, que en ese momento invita al evangelizado a una oración breve, invocando al Espíritu Santo y abriendo el corazón a Jesús.
Y luego dice el evangelizado, ¿y eso es todo? No, le dice el evangelizador, ahora tenés que integrarte a una comunidad cristiana y le puede presentar los horarios, encuentros y reuniones de alguna parroquia cercana. Eso es muy bueno. O llevarlo él a una comunidad, presentarlo al párroco, presentarlo a algunos laicos de la comunidad. Eso sería maravilloso, fundamental. ¿Me explico? Así que ahí está el tema de el querigma concatenado. Eso me parece muy importante. Bueno, hoy hemos concluido entonces con estos temas apasionantes. Yo espero que realmente esto les ayude para compartirlo, para meditarlo, para orarlo, para volver a escucharlo. Así que bueno, ahora yo les voy a dar mi bendición a través del corazón inmaculado de María. Los bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Rubén Francisco Bellante y esto ha sido otro programa más de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar. Paz y bien para todos ustedes.